creciente cuando A varía en el intervalo 0, 1. Bien, que es lo que vemos en esta gráfica. Si la base, en este caso 2, al ser mayor que 1, la exponencial es positiva, y en este caso, como la base es un medio menor que 1, la función es decreciente. Muy bien. Habiendo definido entonces a a la x, ahora puedo definir un logaritmo en una base cualquiera a. Bien, y denotamos por g de x igual al logaritmo en base a de x a la función inversa de a la x. Bien. Como a la x estaba definido de los reales en el intervalo 0 infinito, entonces su inversa va a estar definida del intervalo 0 infinito en los reales. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada cuando analizamos la relación entre dominio-imagen de una función y su inversa. Entonces, ¿cómo ha sido la secuencia para la parte de exponenciales y logarítmicas? Lo primero que hicimos fue definir el logaritmo natural. A partir del logaritmo natural definimos la función exponencial. A partir de la función exponencial definimos la función a la x, que es una exponencial de base arbitraria, siempre que sea positiva, y a partir de esa función definimos el logaritmo en base a como la inversa de la exponencial en base a. Bien, eso es básicamente lo que hemos hecho. Y como uno ya puede esbozar sin demasiado problema la gráfica de a la x, también podemos hacer la gráfica del logaritmo en base a x, porque sabemos que tienen que ser simétricas respecto de la recta igual a x por ser funciones inversas. Muy bien. Y en esta página hay una serie de relaciones interesantes. Bueno, digamos, ¿qué necesitaríamos ver de esta página o resumir? Vamos a ver un poco en papel. Bien. En un segundo se acomoda la imagen. Vamos viendo, tenemos la función igual al logaritmo en base a de x, que es la función que acabamos de definir. Y por otro lado, sabíamos que la función a a la x, por definición, era e a la x por el logaritmo natural de a. Bien, lo que quiero hacer ahora es la composición de estas dos funciones para ver que obtenemos la identidad. Entonces, tengo que a a la i va a ser igual e elevado a la i por el logaritmo natural de a. Bien, y esto es igual a x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos son funciones inversas, entonces sé que la composición me tiene que dar la función identidad. Bien, entonces ahora si me fijo en esta igualdad, bien, y aplico el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad, vemos que el logaritmo natural de x va a ser igual a i por el logaritmo natural de a por logaritmo natural de. Bien, eso es claro porque el logaritmo natural de esta expresión es esto. Recuerden que el logaritmo natural de a la b, esto es igual a b por el logaritmo natural de a. Bien, si lo escribimos así. Bien, este logaritmo natural es 1, por lo tanto, vemos que el logaritmo natural de x es igual a i por el logaritmo natural de a. Si despejamos i de esta igualdad, obtenemos que i va a ser igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. ¿Bien? ¿Pero qué era i? Recuerden que i era el logaritmo en base a de x, por lo tanto, logaritmo en base a de x va a ser igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Y esta es la famosa propiedad de cambio de base para los logaritmos. ¿Bien? Muy bien. Una vez que uno tiene
expresado el logaritmo en base de x en términos del logaritmo natural de x, si ahora uno deriva, bien, el logaritmo en base a de x, obtiene que la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre el logaritmo del natural de a por x. ¿Cómo obtengo esta expresión? Bueno, lo obtengo derivando este cociente. Recuerden que el logaritmo natural de a es una constante, por lo tanto la derivada de este cociente es la constante, o sea, 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Bien, por lo tanto, la derivada de esta expresión es simplemente 1 sobre logaritmo natural de a por x. Bien, en este caso aplicamos la derivada de este cociente donde el denominador, como vimos, es una constante. ¿Algún problema con lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, ninguno. Seguimos. Rápida es una aplicación del cálculo diferencial e integral que hemos visto ahora a las ecuaciones diferenciales, al modelaje de ciertas situaciones físicas, biológicas, económicas, etc. Bien. Bueno, yo supongo que esto ya lo han mirado. Digamos, vamos a darle una pequeña repasada. Supongamos que I de t mide una determinada cantidad en función del tiempo. Esto podría ser la población, la cantidad de individuos de una población, podría ser interés, etc. Supongamos que además en el instante t0 tenemos una cantidad I0 que es la cantidad inicial. Bien, y la tasa de cambio instantánea de I con respecto a t es proporcional a I de t. Bien, entonces eso genera un problema a valor inicial que la tasa de cambio instantánea de I respecto a t sea proporcional a I de t, lo expresamos mediante esta ecuación diferencial. O sea, la tasa de cambio instantánea de I respecto de t es proporcional a I. Bien, y además tenemos una cantidad inicial I0, que ¿cómo la obtengo? La obtengo evaluando I en el instante t igual a 0. Esto es un problema de valor inicial y en realidad nosotros lo pasamos muy por arriba este tema. En el análisis 2 estudiamos ecuaciones diferenciales, casi la mitad de la materia está destinada a ecuaciones diferenciales, o sea que vamos a analizar con detenimiento problemas de este tipo. Tienen muchas aplicaciones. Bien, claro, cuando uno habla de un problema de valor inicial, lo que estamos buscando es una función que satisfaga esta ecuación diferencial y que además satisfaga esta condición inicial. ¿Qué quiere decir que una función satisfaga esta ecuación diferencial? Que cuando yo reemplazo la función y su derivada, esta igualdad se transforma en una identidad. ¿Bien? Entonces, observen que en este caso lo que estamos diciendo es que la derivada de la función es un múltiplo constante de la función. Bien, y eso básicamente pasa para las funciones exponenciales. Cuando yo derivo esta función exponencial, vemos que la derivada es un múltiplo constante de la función. Claro, acá lo estamos haciendo por inspección, pero en realidad hay procesos analíticos que me permiten verificar que esto realmente es cierto. Bien. Muy bien, una de las aplicaciones es para el modelo de Newton o ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué dice el modelo de Newton? Dice que la tasa de cambio instantánea a la que la temperatura T de un objeto cambie en cualquier instante T es casi proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. Bien, entonces, esta ecuación diferencial, o sea, esta relación entre la tasa de cambio instantánea de la temperatura y la temperatura del objeto se presenta mediante esta ecuación diferencial. O sea, la tasa de cambio instantánea de la temperatura del objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del entorno o del medio donde está el objeto. ¿Bien? Y la condición inicial es que en el instante t igual a 0, la temperatura del objeto sea T0. Y ahora vamos a hacer un par de aclaraciones al respecto. Dice, ¿por qué se toma K negativo? Bueno, veamos lo siguiente. Yo puedo tener dos problemas. Bien, puedo sacar un recipiente de una fuente de calor, por ejemplo, tengo la pava en la hornalla a una determinada temperatura,
y la saco de la hornalla. Entonces, en ese caso, la temperatura del objeto intuitivamente va a ser mayor que la temperatura del medio. Bien, la temperatura estará cerca de 100 grados, 110 grados, y la temperatura del medio será 20 grados. Bien, entonces, cuando yo saco la pava de la hornalla, ¿qué va a pasar con la temperatura de la pava? Va a empezar a descender. Bien, o sea que la tasa de cambio instantánea de la temperatura del objeto, en este caso de la pava, va a ser negativa porque la temperatura está bajando. Bien, observen que esta diferencia, en ese caso en particular, es positiva porque la temperatura de la pava es mayor que la temperatura del objeto. Bien, entonces, ¿por qué tomamos este signo negativo? Porque como esta diferencia es positiva, al ser K positivo, este producto ahora va a ser negativo y lo que me está indicando es que la tasa de cambio instantánea de la temperatura de la pava es negativa y por lo tanto la temperatura de la pava está descendiendo. Veamos ahora el otro problema. Supongamos que yo saco algún recipiente de la heladera, bien, que está cerca de los 0 grados. La temperatura ambiente supongamos que es alrededor de 20 grados. Entonces, en cuanto yo saco el objeto de la heladera, bien, la temperatura del objeto empieza paulatinamente a aumentar. Bien, entonces, en este caso, esta diferencia va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la temperatura del objeto, al ser sacado de la heladera, digo, en condiciones normales, acá en Mendoza, si lo vemos en Siberia, seguramente la temperatura del objeto en la heladera va a ser mucho mayor que la del medio ambiente en invierno, pero digamos, supongamos que estamos en Mendoza, entonces la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del ambiente, por lo tanto, la temperatura del objeto va a empezar a aumentar paulatinamente. Bien, de todos modos, esta diferencia es negativa, bien, y al estar aumentando la temperatura del objeto, esta tasa de cambio instantáneo tendría que ser positiva. Por eso este signo negativo hace que, en el caso de que la temperatura del objeto sea menor que la temperatura del medio, este producto sea positivo y por lo tanto me indica que la temperatura del objeto está aumentando. Bien, por eso tomamos K positivo y multiplicamos la diferencia por menos K. Bien, para indicar ese comportamiento. ¿Cuál es la temperatura inicial? La temperatura inicial es la temperatura del objeto en cuanto lo saco de la fuente de calor o la fuente de frío. Bien, esa es la temperatura inicial. O sea, en cuanto yo saco la pava de la cocina, del mechero de la cocina, en ese momento tengo una temperatura inicial y a partir de ese instante la temperatura empieza a bajar por alguna propiedad física que tiene que ver con la temperatura del medio, que eso lo verán con detenimiento cuando lleguen a física. Muy bien. Observen que la solución de esta ecuación diferencial, o sea, en realidad de este problema de valor inicial, vuelve a ser una función exponencial multiplicada por una constante. ¿Bien? Y además observen que cuando t tiende a infinito, bien, este factor tiende a 0 y por lo tanto todo este sumando de la solución tiende a 0. Eso quiere decir que cuando t tiende a infinito, la temperatura del objeto tiende a la temperatura del medio. Bien, ya sea que fuera una pava caliente o una botella de agua fría que saco de la heladera, a medida que el tiempo transcurre, en ambos casos, la temperatura del objeto tiende a la temperatura del medio. Bien, como ven, después en la práctica, en la guía de trabajos prácticos hay algún ejercicio donde dice, bueno, la temperatura inicial del objeto es tanto, la temperatura, perdón, después de tantos minutos la temperatura del objeto es de tantos grados, de esa manera van a determinar K, cuál será la temperatura del objeto dentro de 25 minutos. Y bueno, reemplazarán en esta ecuación y obtendrán la temperatura aproximada del objeto transcurridos 25 minutos. Bien, sabiendo obviamente cuál es la temperatura del medio. Muy bien. Y vamos ahora a lo que nos importa. Lo anterior también nos importa, pero esto más. Bien, si las funciones trigonométricas nosotros habíamos definido al principio del cursado las razones trigonométricas y a partir de las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y una de las observaciones que habíamos hecho en su momento es que ninguna de las tres es una función inyectiva. Bien, sin embargo, podemos restringir los dominios de las tres
funciones trigonométricas de tal manera que en el intervalo, en este dominio restringido, las tres sean inyectivas. Bien, entonces el seno de x puedo restringir su dominio al intervalo menos pi sobre 2, y la función ahora la puedo ver como una función inyectiva. De la misma manera, al coseno de x lo puedo restringir al intervalo 0pi y dentro de este intervalo lo puedo ver como una función inyectiva. Y ya la tangente la restringo al intervalo menos pi sobre 2 abierto y la puedo ver como una función inyectiva. Bien, ¿por qué necesito restringir los dominios y alcanzar la inyectividad? Porque lo que queremos es definir las funciones inversas. Y para definir las funciones inversas, recuerden que necesitábamos que nuestra función original fuese inyectiva. Y una de las posibilidades, si la función originalmente no era inyectiva, es restringir el dominio a un subconjunto, de tal manera que en ese subconjunto la función resulte ser inyectiva, como hemos visto en este caso. Muy bien. Una vez que tenemos nuestras funciones trigonométricas restringidas a un dominio adecuado para que sean inyectivas, podemos definir las funciones trigonométricas inversas. Bien, en este caso, la inversa del seno, comúnmente llamada arco seno de x, va a ser una función cuyo dominio es el intervalo menos 1, 1, y cuyo rango o imagen está en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bien, observen que el dominio del seno y la imagen del seno, obviamente, se intercambian para su función inversa. El dominio del arcoseno era la imagen del seno y el rango del arcoseno era el dominio del seno. Bien, de igual manera, tenemos para el arco coseno o inversa del coseno y para el arco tangente o inversa de la función tangente. Bien, y obviamente las gráficas tienen que ser simétricas respecto de la recta igual a x. Muy bien, entonces, recuerden que si yo hago la composición de la función seno con su inversa, del coseno con su inversa o de la tangente con su inversa, en cualquiera de los dos sentidos, me tiene que dar la función identidad. Una vez que uno tiene definida estas funciones inversas, ahora lo que nos interesa es encontrar sus derivadas. Bien, entonces, para encontrar las derivadas, lo que vamos a utilizar es la derivada de la función inversa. Recuerden que esta definición ya la habíamos visto clases pasadas. Bien, entonces, veamos si podemos reconstruir esta derivada. Queremos la inversa de seno a la menos 1. Perdón. Bien, queremos la inversa de seno a la menos 1, o sea, y igual a seno a la menos 1 de x. Bien, esta función es la inversa de, digamos, si esta es, no, tengo f de x igual a seno de x, o sea que esta función sería nuestra f a la menos 1 de esta función. Bien, o sea que esto es arcoseno, que es la inversa del seno. Bien, recuerden que la inversa del seno tiene por derivada coseno de x. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esta función? O sea, ¿cuál es la derivada de la inversa del seno respecto de x? Bien, recuerden que la derivada estaba dada por la expresión 1 sobre f' evaluado en f a la menos 1 de x. En este caso, f' es coseno de x, por lo tanto la derivada va a ser 1 sobre coseno evaluado en seno a la menos 1 de x. Bien, ahora, recuerden por Pitágoras que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Bien, por lo tanto, coseno de x es la raíz de 1 menos seno de x al cuadrado.
Bien, por lo tanto, evaluar el arcoseno en coseno de x es lo mismo que evaluar el arcoseno en esta raíz. Bien, por lo tanto, podemos sustituir y esta derivada expresarla como 1 sobre la raíz de 1 menos el seno evaluado en la inversa del seno al cuadrado. Bien, ahora acá tengo la composición de una función con su inversa. Esta composición obviamente me da la identidad, porque por definición estas dos son funciones inversas. Bien, con lo cual esto es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Bien, este cuadrado es este cuadrado que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, como el arcoseno o la inversa de seno está definida en el intervalo cerrado menos 1, 1, su derivada va a estar definida en el intervalo abierto menos 1, 1. Bien, por eso tomamos x en el intervalo abierto menos 1, 1. Muy bien. De manera análoga, bien, podemos hacer el de la tangente. Repasemos el de la tangente que está como ejercicio, pero lo podemos resolver para practicar. Bien, entonces tenemos f de x igual a la tangente de x, por lo tanto f a la menos 1 de x es tangente a la menos 1 de x. Bien, entonces veamos cómo encontrar esa derivada. Después el del coseno es muy simple porque es básicamente hacer lo mismo que hicimos recién en el seno. Bien, entonces tengo la función original, tangente de x, su inversa, que es tangente a la menos 1. Bien, yo quiero encontrar la derivada del arco tangente respecto de x. Bien, recuerden que esto siempre es 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la inversa. Bien, entonces para poder aplicar esta fórmula necesito encontrar la derivada de esta tangente. Recuerden que la derivada de la tangente es secante cuadrada de x. Bien, por lo tanto, esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Es 1 sobre secante cuadrada evaluado en tangente a la menos 1 de x. Bien, muy bien. Veamos cómo reescribir esta derivada sin utilizar a esta función inversa en la definición. Bien, entonces, de nuevo tenemos que coseno de x cuadrado más seno cuadrado de x es igual a 1. Bien, observen que yo tengo que reemplazar de alguna manera esta secante cuadrada. Bien, para obtener secante cuadrada a partir de la relación fundamental, necesito dividir por coseno cuadrado de x. Bien, bueno, utilicemos la misma notación, así, coseno cuadrado de x. Por lo tanto, divido por coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. Bien, por lo tanto, tengo que 1 más tangente de x al cuadrado es igual a secante de x al cuadrado. Bien, por lo tanto, puedo reemplazar esta secante cuadrada evaluada en la inversa de la tangente en esta suma. Bien, por lo tanto, este cociente lo puedo reescribir como 1 sobre 1 más tangente evaluado en tangente a la menos 1 de x al cuadrado. Bien, ahora acá tengo la composición de una función con su inversa, por lo tanto esta composición me da la identidad que es x. Con lo cual esto es 1 sobre 1 más x cuadrado. Bien, por lo tanto, la derivada de la inversa de la tangente, o lo que es lo mismo, la derivada del arco tangente de x, es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado para todo x en los reales. Bien. Entonces, a ustedes les quedaría solamente el del coseno, que como dije, se hace de manera completamente análoga a la del seno. Bien. Muy bien.
Y en definitiva, tenemos la del seno que ya estaba en la filmina, la repasamos, pero para completar algún pequeño detalle. La del coseno les queda resolver a ustedes, miren, es muy fácil. Y la del arco tangente la acabamos de resolver, bien, así que ese ya lo tienen listo. Muy bien. Ahora empezamos con las funciones hiperbólicas. Y observen que la definición de las funciones hiperbólicas se da en términos de exponenciales. Bien, tenemos que el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. Y tangente hiperbólica, seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Observen que esta definición es completamente análoga a la de las trigonométricas. Es e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Observen que el dominio de la tangente hiperbólica son todos los reales, a diferencia de lo que pasaba con la tangente para las trigonométricas usuales. Bien, ¿por qué? Porque estas dos nunca se anulan. El coseno hiperbólico nunca se anula. El seno hiperbólico sí se anula, pero el coseno hiperbólico no. Por lo tanto, este cociente está siempre bien definido. ¿Bien? Muy bien. Y tenemos que la gráfica de ambas funciones la podemos obtener a partir del comportamiento de la función e a la x sobre 2 y menos e a la menos x sobre 2, en el caso del seno hiperbólico, y el gráfico de coseno hiperbólico a partir de las gráficas de e a la menos x sobre 2 y e a la x sobre 2. ¿Bien? En definitiva, observen que ambas tienen por dominio todos los reales. En el caso del seno hiperbólico, la imagen son todos los reales. En el caso del coseno hiperbólico, la imagen es el intervalo 1, infinito. Observen que el seno hiperbólico es una función inyectiva, por lo tanto, no vamos a tener problema para definir su inversa. Observen que el coseno hiperbólico no es una función inyectiva, con lo cual, para poder definir su inversa, vamos a tener que restringir su dominio a un subconjunto en el cual la función sea inyectiva. Generalmente se restringe al intervalo 0, infinito. Y nos quedamos solamente con esta rama de la función para definir su inversa. Muy bien. Muy bien. Y esta filmina lo que nos justifica es por qué se llaman funciones hiperbólicas. ¿Está bien? Porque se analizan a partir de una hipérbola y no de una circunferencia como en las trigonométricas usuales. Bien, o sea, cada punto se encuentra sobre la rama positiva de una hipérbola y no sobre una circunferencia centrada en el origen. Esta identidad trigonométrica, esta identidad fundamental para las hiperbólicas la deducen a partir de estas dos expresiones. Elevan al cuadrado esta, suman y van a obtener esta identidad fundamental para las funciones hiperbólicas. Muy bien. Las derivadas son muy fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque en definitiva tengo que derivar esta diferencia de funciones exponenciales. Bien, o sea que no tiene básicamente ninguna dificultad. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Si les surge alguna duda, consultan, pero realmente son muy fáciles. Observen que la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico va a ser el seno hiperbólico. Observen que no tengo el signo cruzado como pasaba en las trigonométricas usuales. Y por último, la derivada de la tangente hiperbólica va a ser la secante hiperbólica al cuadrado. O sea que se mantiene una relación análoga a la de las funciones trigonométricas. ¿Bien? Muy bien. Y ahora vemos las funciones hiperbólicas inversas. Entonces, observen que si yo derivo el seno hiperbólico, bien, si yo derivo el seno hiperbólico, lo que obtengo es el coseno hiperbólico. Y el coseno hiperbólico es una función siempre positiva, por lo tanto, como vimos además a partir de las gráficas, el seno hiperbólico es una función estrictamente creciente y por lo tanto inyectiva, con lo cual su inversa va a estar definida en todos los reales. Bien, o sea que el seno hiperbólico está definido de los reales en los reales y su inversa, el seno hiperbólico
o el arco seno hiperbólico está definida de los reales en los reales. ¿Bien? Entonces, de nuevo, la idea es cómo encuentro la derivada del seno hiperbólico. Bueno, está hecho todo el procedimiento. Observen que el procedimiento es completamente análogo al que vimos para la derivada del arco seno. El arco seno hiperbólico se deriva exactamente igual. Bien, aplico la fórmula para calcular la derivada de la función inversa, o sea que es la derivada de la inversa del seno hiperbólico es 1 sobre la derivada del seno hiperbólico evaluada en el arco seno hiperbólico. Y después, a partir de la relación fundamental, reemplazo coseno hiperbólico por su equivalente, bien, que lo voy a despejar de esta igualdad. En definitiva, tengo la composición del seno hiperbólico con el seno hiperbólico inverso. Esa composición nos da la identidad elevada al cuadrado. Bien, que no lo confunda dónde está puesto este cuadrado. Bien, este cuadrado afecta a toda esta composición. Bien, por lo tanto, estoy tomando el cuadrado de la composición, o sea que en definitiva estoy tomando el cuadrado de x. Bien, ¿alguna duda con esta derivada? No, profe. ¿Ninguna? ¿Seguro? Bien. No, profe. Perfecto. Muy bien. Y entonces tenemos la derivada del seno hiperbólico, del arco seno hiperbólico. Bien. Tenemos la derivada del arco coseno hiperbólico o inversa del coseno hiperbólico y la derivada del arco tangente hiperbólico o inversa de la tangente hiperbólica. Todas, observen que son muy parecidas a las que ya habíamos obtenido para las inversas de las funciones trigonométricas y todas se obtienen mediante el mismo procedimiento. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Que se tomen el trabajo de hacerlas porque a veces se las pueden pedir en un examen final. Bien, y digamos, si ya la han resuelto una vez, les van a salir sin problema. ¿Por qué la derivada del inversa del coseno hiperbólico está definida solamente para los x mayores que 1? Bien, porque, por ejemplo, yo acá podría haber reemplazado menos 5, al cuadrado me da 25, le resto 1, me da 24, raíz de 24 es un número real. Bien, o sea que esta raíz está bien definida. ¿Por qué no puedo tomar acá, por ejemplo, un x menor que menos 1? Observen que el coseno hiperbólico, bien, está definido para poder analizar la inversa de el dominio en el 0 infinito y su imagen en el 1 infinito. O sea que el inversa... Con el dominio restringido puede ser inyectivo. Está claro, todo el dominio, ¿no? Claro, veamos. El coseno hiperbólico lo vamos a ver definido de 0. Estoy copiando en un papel para que sea más claro el comentario. Bien. Porque lo que queríamos explicar es esta desigualdad. Que el coseno hiperbólico está definido para que sea inyectivo y podamos hablar de función inversa de este intervalo a este intervalo. Bien, su inversa va a estar definida de este en este. Por lo tanto, la derivada de la inversa del coseno hiperbólico, bien acá de x, va a estar definida de el intervalo abierto 0, 1 en algún conjunto. Bien, acá en los reales habría que especificar bien en qué parte de los reales. Bien, perdón, 1 abierto. Acá es 1 abierto, porque es este abierto. Bien, entonces, más allá de que esta función esté definida para valores negativos, como el coseno hiperbólico, o sea, el arco coseno hiperbólico está definido en el intervalo menos 1, 1 infinito, su derivada tiene que estar definida
dentro de ese intervalo, o sea, del 1 abierto a infinito. Bien, por eso pedimos esta condición. Bien, y de manera análoga pueden analizar el dominio, la restricción para la derivada de la inversa de la tangente hiperbólica. ¿Qué lo van a hacer? Para eso tendrían que graficarla, ver bien cuál va a ser la imagen de la tangente hiperbólica, así saben cuál es el dominio de su inversa, y ahí van a poder justificar claramente por qué esta expresión solamente la tengo definida como inversa, como derivada, perdón, de esta inversa, en este intervalo. Ok. Bien. Y ahora la idea es aplicar lo que hemos visto para resolver esta integral. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar un segundo en el papel. Bien. Bien. Entonces, tenemos que calcular esta integral. Perdón, me faltaron los límites de integración. Era entre 0 y 1. A ver. Entre 0 y 1. Bien. Acá tenemos entre 0 y 1. Bien, entonces tomamos la integral. Lo que vamos a hacer es, para no complicarnos con las sustituciones de los extremos, tomar la integral indefinida, buscar la antiderivada de esta función y después evaluarla en los extremos. O sea que lo que vamos a resolver en definitiva es esta integral. ¿Sí? Entonces, observen que yo puedo, en esta integral, llamar u a 2x, por lo tanto el diferencial de u va a ser igual a 2 veces el diferencial de x, y a raíz de 3. Bien, entonces, identificando a u con 2x y a con raíz de 3, esta integral ahora la podemos escribir como la integral de, voy a tener raíz de a cuadrado más u cuadrado por diferencial de u. Bien. Todavía esto no se parece exactamente a lo que acabamos de ver, bien, a la derivada de alguna de las hiperbólicas. Entonces podemos hacer lo siguiente. Tengo diferencial de u y acá puedo extraer a cuadrado factor común. O sea, tengo a cuadrado factor común de 1 más u sobre a al cuadrado. Bien, y esta integral la puedo escribir ahora como 1 sobre a por la integral de diferencial de u, y acá tenemos raíz de 1 más u sobre a al cuadrado. Y ahora podemos hacer lo siguiente, que esto, en el libro hay una tabla, bien, vamos a hacer un paso más para justificar la tabla del libro. Yo puedo llamar t a u sobre a, bien, por lo tanto, el diferencial de t va a ser igual a 1 sobre a por el diferencial de u. Bien, entonces, con esta nueva sustitución, esta integral la puedo escribir como la integral de raíz de 1 más t cuadrado, porque u sobre a es t, y diferencial de u sobre a, o sea, diferencial de u sobre a es... Y esto lo reconocemos. Bien, ¿por qué? Porque esto es la inversa, o sea, está la derivada de la inversa del seno hiperbólico de t, bien, más la constante c. Y ahora volvemos a nuestras variables originales. Bien, como t es u sobre a, este seno hiperbólico, esta inversa, perdón, del seno hiperbólico lo puedo escribir como seno arcoseno hiperbólico de u sobre a más c.
Y ahora, recordemos que U era 2x y A era raíz de 3, por lo tanto, si volvemos a sustituir, tengo que esto es arcoseno hiperbólico de 2x sobre raíz de 3 más C. Bien, por lo tanto, la Pero, profe, integral... ahora como está definida, ahora hay que integrarla dentro de eso, de 0 y 1. Claro, pero ya encontré la antiderivada. Entonces, esta integral, perdón, de 3 más 4x cuadrado diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al arcoseno hiperbólico de 2x De sobre 2x raíz de sobre 3, raíz de 3 evaluada en el intervalo en 0,1. 0 y 1. Claro, exacto. Bien, sea lo que sea que dé. Bien, ahora habrá que usar la calculadora. ¿Sí? Muy bien. En el libro van a ver ustedes una serie de tablas que simplemente les dice que esta integral es directamente esta función hiperbólica, o esta inversa función hiperbólica. No, creo que no resuelve ninguna con esta pequeña sustitución. Bien, la idea es que aunque ya vean cómo resolver una, las restantes se hacen todas iguales. Claro, acá lo hizo con doble sustitución, profe. Primero Claro, con U y con una después doble con T. sustitución, Sí. tal cual. Después, si quieren, podemos ver un segundo en el libro qué es lo que nos dice el libro al respecto. Muy bien. Ahí ya tenemos la clase 20 liquidada. ¿Hasta ahora alguna duda? No, profe. Profe, en No, este profe, caso está bien. lo que hacemos ahí recién es intentar que la fórmula quede parecida. Por ejemplo, que ahí tenemos muchas cosas para que le quede un 1 más U. O sea, 1 Un más 1 algo. más t cuadrado, claro, y Ujú. poderla asociar integrando con la derivada de esta Claro, función hiperbólica inversa. claro, exacto. Bien. Ok. Si acá, por ejemplo, en vez de haber tenido un más, hubiese tenido un menos, entonces nos hubiésemos ido para las inversas de las trigonométricas, o sea, arco seno, arco coseno, alguna de esas. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, y lo que vamos a ver ahora es un poco de regla de L'Hopital, que es una herramienta muy importante que nos va a servir para resolver un montón de situaciones complejas de manera razonablemente práctica. Bien, entonces, supongamos que tenemos dos funciones continuas, f y g. Si uno quisiese calcular este límite es de la forma 0 sobre 0. Bien, y ya hemos visto que en algunos casos podemos salvar ese problema. Por ejemplo, si son polinomios podemos factorizar, tenemos la opción de racionalizar en algunos casos, pero habíamos visto, por ejemplo, que si tengo seno de x sobre x, estoy perdido, porque tengo una trigonométrica sobre una polinómica y no me funciona ninguna de las herramientas que habíamos visto hasta ahora. Entonces lo que vamos a intentar es introducir la regla de L'Hopital, que nosotros la vemos sin demostración, para poder encarar problemas de este tipo, bien, donde se presenten indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito, que son equivalentes. Muy bien, entonces una observación que uno podría hacer es la siguiente. Yo podría dividir numerador y denominador por x menos x0, bien. Entonces, como hemos supuesto que las funciones son continuas y derivables, si hago x tender a x0, el numerador va a ser igual a la derivada de f en algún punto que está en el intervalo x, x0 o x0, x, y de la misma forma el denominador va a ser igual a esta derivada en algún punto del intervalo x, x0 o x0, x, según cuál esté a la izquierda, cuál esté a la derecha. Bien, eso como dije por teorema del valor medio. Muy bien. Esta igualdad, si ustedes buscan en el libro, lo van a ver como teorema de Gauss. Bien, o sea, el teorema de Gauss es una generalización del teorema del valor medio, que a su vez es una generalización de la regla o teorema de Rolle. Bien, o sea que este sería, dentro de lo que nosotros vemos, el más general, el de Gauss.
Muy bien, y entonces la idea es que un límite de esta forma lo podríamos eventualmente analizar a partir de un límite de esta forma, o sea, donde estén involucradas las derivadas de f y de g. Entonces tenemos la famosa regla de L'Hopital. Bien, entonces, supongamos que este límite, observen que es el límite de las derivadas. Cuando x tiende a por la derecha, ya vamos a hacer una aclaración sobre este valor de tendencia. Existe, o bien es infinito, o bien es menos infinito. Entonces, si el límite para x tendiendo a por la derecha de f de x es 0 y el límite para x tendiendo a por la derecha de g de x es igual a 0, entonces este límite, o sea, el límite del cociente de las funciones, coincide con el límite del cociente de las derivadas, o sea, coincide con este límite. Bien, observen que este límite es una indeterminación, es 0 sobre 0. En este no hay indeterminación, o existe, o es infinito, o es menos infinito. Pero no tengo una situación del tipo 0 sobre 0. ¿Bien? O sea que eliminé esa situación conflictiva. Por otro lado, si el límite para x tendiendo a por la derecha de g de x es igual a más o menos infinito, entonces, nuevamente, el límite para x tendiendo a por la derecha del cociente de las funciones es igual al límite del cociente de las derivadas. Algunas observaciones. Primero, esta no es la forma en la que está el teorema enunciado en el libro. Bien, con lo cual, como ya aclaramos al principio del curso, si a ustedes en el examen final les toca enunciar la regla del L'Hopital, la enuncian como está en las filminas, que es una forma más general. En definitiva, para la práctica, digamos, nos servirían cualquiera de los dos enunciados, pero este es más general, por lo tanto, vamos a utilizar esta definición de la regla del L'Hopital como la convenida. Muy bien. Primero, y que habíamos dicho respecto del valor de tendencia. Acá hemos tomado límite para x tendiendo a por la derecha, podríamos tomar a por la izquierda, podríamos tomar simplemente límite para x tendiendo a A. Bien, y además podría ser A finito o no. Bien, o sea que acá podría tener x tendiendo a más infinito o x tendiendo a menos infinito y se siguen satisfaciendo estas igualdades. Muy bien. Acá en este párrafo hay algún problema porque falta una palabra. Bien, acá dice, por ejemplo, si el límite es cuando x tiende a más infinito, acá entiendo que tiene que ir finito. O sea, por ejemplo, si el límite es finito, cuando x tiende a más infinito, entonces lo que se está asumiendo, bien, entonces denle una leída a este párrafo. En definitiva, lo que a nosotros nos importa es que este límite esté bien definido en el sentido que o existe, o es infinito, o es menos infinito, y se satisfacen las hipótesis sobre f y g que están en el enunciado de la regla. Bien, o sea que valen estos dos límites, o bien vale un límite de esta forma. Observen que si hay una indeterminación y este límite tiende a más o menos infinito, el del numerador también tiene que tender a más o menos infinito. Bien, porque si este tiende a un valor finito y este tiende a más o menos infinito, el cociente tiende a 0. O sea que ahí no habría problema con este límite. Muy bien. Entonces, veamos algunos ejemplos. Y yo creo que antes de ver el importante es este. Recuerden que nosotros, al principio del curso, dimos un teorema que decía que el límite para x tendiendo a 0 esto lo vimos como un teorema y dijimos, lo vamos a demostrar más adelante en el curso. Bueno, este es el momento de demostrarlo, porque si no, se los debemos y no corresponde. Bien. Observen que cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Bien, por lo tanto tengo una situación del tipo 0 sobre 0. Entonces puedo aplicar L'Hopital porque además ambas funciones
son derivables, ¿sí? Entonces, lo que me asegura la regla de L'Hopital es que este límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es igual al límite para x tendiendo a 0 de la derivada de esta función, o sea, coseno de x, sobre la derivada de esta función, o sea, 1. Observen que no es la derivada del cociente, sino es el cociente de las derivadas. Bien, derivo el numerador, derivo el denominador. Cuando x tiende a 0, perdón, acá hay algo que hice mal, ¿no? Este no era 0. Profe, que es 1. Bien, este era 1. Cuando x tiende a 0, coseno de x tiende a 1 sobre 1, este límite nos da 1. Bien, este era 1, no 0. Bien. Veamos el otro ejemplo que está acá en la filmina, que es muy simple también. Observen que en este caso, si x tiende a 0, bien, numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. Por lo tanto, este límite vuelve a presentar una situación del tipo 0 sobre 0. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Como el límite del cociente de las derivadas existe, bien, en este caso vale 0, el teorema de L'Hopital nos asegura, o la regla de L'Hopital nos asegura que el límite de este cociente de funciones coincide con el límite del cociente de sus derivadas. Por lo tanto, este límite tiene que ser 0. Bien, observen que en este caso las funciones satisfacen la hipótesis, son derivables. En este caso, el límite de la función del numerador es 0, el límite de la función del denominador es 0, y además este límite existe. Bien, por lo tanto, el teorema nos asegura que el límite del cociente de f por g va a ser igual al límite del cociente entre f' y g', que en este caso vale 0. Muy bien. ¿Cómo vamos a aplicar en la práctica la regla de L'Hopital? Bien, básicamente como la aplicamos recién en el papel. Bien, que esta filmina es interesante porque en definitiva lo que nos asegura es eso. Observen que estas dos son exponencial polinómica, o sea que todas sus derivadas son siempre funciones derivables. Bien, o sea, esta es una función que tiene derivadas continuas de todos los órdenes. Esta es una función que tiene derivadas continuas de todos los órdenes. Entonces, me fijo en el límite del cociente de sus derivadas. Bien, en este caso es e a la x sobre 2 a la x. Cuando x tiende a infinito, observen que acá, importante, se presenta una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, no del tipo 0 sobre 0. Bien, sin embargo, el denominador tiende a infinito cuando x tiende a infinito, así que estamos en las, bien, el denominador tiende a infinito cuando x tiende a infinito, o sea que estamos en la hipótesis de la regla de L'Hopital. Bien, calcula el límite del cociente de las derivadas. Bien, vuelve a obtener una expresión del tipo infinito sobre infinito. Bien, entonces, nuevamente analizo si puedo aplicar la regla de L'Hopital ahora a este límite. Observen que esta función tiene derivada, es una función derivable, esta es una función derivable, y además el límite de esta, cuando x tiende a infinito, es infinito. Por lo tanto, puedo aplicar nuevamente la regla de L'Hopital. Bien, en definitiva, tengo que calcular el límite del cociente de las derivadas de estas dos funciones. Por lo tanto, estoy considerando el límite de este cociente de derivadas segundas. Bien, calculo este límite. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de 2x es 2. Cuando x tiende a infinito ahora, vemos que este límite es infinito. Bien, ¿qué nos asegura el teorema de L'Hopital o la regla de L'Hopital? Que este límite es igual a este límite. Pero a su vez,
nos asegura que este límite es igual a este límite. Por lo tanto, lo que vemos es que este límite, o sea, el cociente de las derivadas segundas, es igual al límite del cociente de las funciones originales. Bien, en definitiva, cuando uno aplica la regla de L'Hopital, bueno, estas dos igualdades son lo que acabamos de decir. Cuando uno aplica la regla de L'Hopital, lo que hace es, toma el cociente de las funciones, ve que es del tipo infinito sobre infinito, lo iguala al límite del cociente de sus derivadas, en este caso ve que nuevamente es del tipo infinito sobre infinito, por lo tanto lo iguala al límite de sus derivadas segundas. Bien, como en este caso elimina la indeterminación, bien, este límite es infinito, sabe que este límite es infinito y por lo tanto este límite también es infinito. Bien, o sea que en definitiva, en la práctica uno la regla de L'Hopital la aplica de esta forma. Bien, y no por etapas como se veía en el ejemplo anterior. Bien. Este ejemplo es interesante. Observen que cuando x tiende a 1, tanto numerador como denominador tienden a 0. Por lo tanto, tengo una situación del tipo 0 sobre 0. En la práctica ustedes van a ver que la mayoría de las veces uno aplica la regla de L'Hopital sin preocuparse demasiado por las hipótesis, bien, porque lo aplicamos en casos donde las hipótesis valen trivialmente. Por ejemplo, en este caso tengo cociente de polinomios. Entonces, ya sabíamos que por ser cociente de polinomios puedo factorizar, elimino los factores comunes, vuelvo a tomar límite y vemos que este límite vale menos 4. Ahora, digo, ¿qué pasa si yo hubiese aplicado L'Hopital? Bien, tengo el límite original, derivo el numerador, derivo el denominador, tengo este límite. Yo sé que estos dos límites son iguales por las hipótesis de la regla de L'Hopital. Ahora, ¿qué hace? Vuelvo a derivar el numerador, vuelvo a derivar el denominador. Bien, observen que ya el denominador es constante. Tomo el límite para x tendiendo a 1 y vemos que este límite nos da 3, que es distinto al límite que habíamos obtenido anteriormente. ¿Y esto por qué sucede? Porque si uno se fija con atención, este límite ya no presenta una indeterminación. Bien, si yo calculo el límite para x tendiendo a 1 en esta función, vemos que el límite nos da menos 4. Bien, entonces, algo que siempre tienen que tener presente cuando aplican L'Hopital es no aplicarlo de más, porque si uno aplica L'Hopital en un límite donde no se presenta una indeterminación de las que se piden en la hipótesis, eventualmente lo que obtengo puede no coincidir con el valor real del límite, como vemos en este ejemplo. O sea que en realidad el límite estaría salvado si calculamos adecuadamente este límite que está acá. Bien, o sea que esto es innecesario. No es que es innecesario, está mal. Bien. Muy bien. O sea que esto no debería ir. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, está bien, profe, por mi Bien, parte. seguimos. ¿Acá qué pasó? Perdón. Ahí está. Bien. Muy bien. Y ahora veamos algunos casos que son no del todo típicos, en realidad se presentan muchas veces, pero no entran directamente en las hipótesis. Observen que en este caso, cuando yo hago x tender a 0, raíz de x a x a 0 por la derecha, porque necesito que ambas funciones estén definidas, o sea que no puedo tomar valores negativos. Observe que cuando x tiende a 0, raíz de x tiende a 0 y logaritmo natural tiende a menos infinito. Por lo tanto, este límite es de la forma 0 por infinito o 0 por menos infinito. Esa es una indeterminación. ¿Bien? Y para eliminar esta indeterminación, nuevamente vamos a aplicar L'Hopital, pero recuerden que L'Hopital lo aplicamos en situaciones del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar un poco algebraicamente con esta función, de tal manera que la podamos expresar como una nueva función o un cociente de funciones
donde al hacer x tender a 0 por la derecha, se presenta una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. Y en este caso, tenemos dos posibilidades. Este límite lo podemos reescribir de esta forma, ¿bien? O sea, al logaritmo natural lo dividimos por el recíproco de esta raíz. Observen que cuando x tiende a 0, el numerador logaritmo natural de x tiende a menos infinito, y como raíz de x tiende a 0, este cociente tiende a infinito. Entonces, en este caso, se presenta una situación del tipo menos infinito sobre infinito. Estamos en la situación, en la hipótesis de la regla del L'Hopital. O bien, a la raíz de x la dividimos por el recíproco del logaritmo. Bien, entonces, cuando x tiende a 0, raíz de x tiende a 0, y cuando x tiende a 0, logaritmo natural tiende a menos infinito, por lo tanto, 1 sobre el logaritmo natural tiende a 0. Bien, o sea que acá se presenta una situación del tipo 0 sobre 0. En cualquiera de los dos casos podemos aplicar L'Hopital. Bien, en este caso la sugerencia es que es mejor aplicarlo en esta situación que en esta situación. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, tómense el trabajo de aplicarlo en los dos casos y vean qué pasa. Bien. O sea que a veces hay que trabajar algebraicamente para que podamos aplicar la regla de L'Hopital. Muy bien, técnicas de integración. Bien, una cosa que les voy a aclarar ahora y después enseguida vamos a volver es la siguiente. L'Hopital, y que seguramente en los ejercicios de la práctica lo van a ver, hasta ahora lo vimos para indeterminación del tipo infinito sobre infinito o, perdón, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Acá podríamos tener alguno de los dos o ambos negativos. Bien, están las dos opciones. Y vimos también que puede ser para situación del tipo 0 por infinito o 0 por menos infinito. Y este hay que transformarlo en alguna de estas dos. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Bueno, las otras posibilidades son que se presente algo del tipo infinito menos infinito, que de nuevo hay que trabajarlo algebraicamente para llevarlo a alguna de estas dos. Bien. Estos, como dije, es trabajo algebraico. Las otras posibilidades son que cuando uno calcula el límite le aparezca una expresión del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0. Estos tres casos los vamos a analizar enseguida. Vamos a analizar uno de los tres, pero los tres se analizan de la misma forma. ¿Bien? O se encaran, por lo menos, de la misma forma. Muy bien. Vamos entonces a las filminas y seguimos con la clase. Técnicas de integración. Recuerden que hasta ahora habíamos visto propiedades, o sea, por ejemplo, que la integral de la suma de las integrales, que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Ya habíamos visto el método de sustitución. Lo que vamos a ver ahora es el método de integración por partes y que me sirve para integrar el producto de dos funciones donde una no necesariamente es la derivada de la otra, ¿bien? Porque en el caso de que una sea la derivada de la otra, puedo utilizar sustitución. Entonces voy a poder encarar integrales de este tipo, por ejemplo, trigonométricas por polinomios, trigonométricas por exponenciales o algunas que involucren logaritmos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerden que si yo derivo el producto de dos funciones por la regla del producto, lo que obtengo es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Bien, o sea que en definitiva, a esta combinación la puedo expresar de esta forma. Bien. Por lo tanto, si yo ahora integro, bien, ambos miembros de la igualdad, en este caso, tengo que la integral de toda esta combinación de funciones y derivadas va a ser igual a f por g más una constante. Bien, porque si yo integro esta derivada, me da f por g. Bien. Entonces, observo esta igualdad y despejo la integral de este producto. Entonces, la integral de este producto, de f por g', ¿a qué es igual? Es igual a f por g
menos la integral de f' por g respecto de x, más, bueno, la constante de integración. Entonces, a esta expresión, a esta igualdad, es lo que vamos a denominar el método, perdón, de integración por partes. ¿Sí? Entonces, si tengo dos funciones f y g derivables, la integral de f de x por g' de x diferencial de x va a ser igual a f por g menos la integral de f' de x por g de x integrado respecto de x. Y otra forma de enunciar este método de integración por partes es con esta sustitución expresarlo como esta igualdad. En definitiva, suele ser más simple recordarlo de esta forma. Es completamente equivalente la una de la otra. Profe, una pregunta. Sí, Yo cuando vi esto, yo después busqué en internet cuál sí, era la manera de hacerlo, porque uno tiene que elegir cuál va a ser el U y cuál va a ser el B, sí, el derivado de B. sí. Y encontré unas siglas, creo que eran ILATE o algo así, que eran los inversos, los logarítmicos, los algebraicos, los trigonométricos y los exponenciales. Ese era el orden, ¿o no? Sí, hay alguna regla de ese tipo. Si me la pregunta a mí, yo no la sé. Claro, Es un yo busqué poco un orden práctica. porque hay veces que te combinan, algunas cosas te combinan ponerle una logarítmica con una trigonométrica y como que hay un orden específico para agarrar. Sí, 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 sí. Pero eso va mucho en la práctica. Realmente no le puedo dar una regla, yo por lo menos general. Sí, por ejemplo, en este caso, bien, porque cuando tenemos una polinómica por una trigonométrica, siempre elegimos como U a la polinómica. Bien, a Claro. ver, vamos a En esa resolver misma esto. regla sí estaba en ese orden, primero la polinómica y después la trigonométrica. Claro, porque Siempre. ya le muestro. Resolvemos esta y hacemos un comentario. Ok. Bien, tenemos que resolver esta integral. Bien, entonces elijo como U a la X. Por lo tanto, el diferencial de U va a ser igual al diferencial de X. Y elijo como diferencial de B a coseno de X por el diferencial de X. Por lo tanto, B es la antiderivada del coseno de X, que es seno de X. En este caso es muy simple. Por lo tanto, esta integral la puedo escribir como el producto de U por B, o sea, X por el seno de X menos la integral de, como en nuestra integral original está el producto de U por el diferencial de B, en esta integral tiene que estar B por el diferencial de U, o sea, Sería seno de seno de X X por por diferencial X. diferencial de X. Ujú. Bien, y esta ya es trivial porque esta es menos Sí. coseno de X, por lo tanto esto es X por el seno de X más coseno de X más C. Bien, y esta es la antiderivado primitiva de esta. Observen que si acá hubiésemos elegido al revés, elijamos al revés, yo podría haber tomado U igual a coseno de X, por lo tanto, diferencial de U es menos seno de X. Entonces, el diferencial de B Diferencial de hubiese B es sido X. X por el diferencial de X. Por lo tanto, Claro. B hubiese sido X cuadrado sobre 2. Entonces, en esta integral, o sea, ¿cómo hubiese quedado en este caso la sustitución? Hubiese quedado U por B, o sea, X cuadrado sobre 2 por el coseno de X menos Seno la de X, integral de. Como está integrando este producto, ahora tengo que integrar este producto. O sea que me queda sí. X cuadrado sobre 2 por menos. por menos seno de X. Bien, y Diferencial entonces X. Ujú. la empeoré. Bien, porque ahora este polinomio me subió de grado. Sigo teniendo un polinomio por una trigonométrica, no mejoró mi situación. Y como digo, en realidad empeoró porque ahora el polinomio es de grado 2. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué elijo siempre como U el polinomio? Porque si tengo que volver a aplicar sustitución en algún momento, el polinomio va a desaparecer por derivación y solamente me va a quedar la trigonométrica. Exacto, más en este Bien, caso que es un polinomio simple, o sea, te das cuenta, un polinomio de grado 1, listo, te claro, lo pero puedes si sacar de acá yo encima y hubiese nomás. tenido, por ejemplo, un polinomio de grado 5, bien, elijo siempre como Ujú. U el polinomio y al ir aplicando el método, en cada aplicación del método, al derivarlo lo bajo un grado. O sea que en algún momento el Claro, polinomio me va a desaparecer y solamente me va a quedar la trigonométrica, que en este caso es claro, en cíclica. este caso lo aumenté.
En este si caso elijo todo de lo esta contrario, en forma, este caso lo claro, aumenté. Ujú. si elijo de esta forma, porque la forma adecuada es esta, porque me Claro, lleva directamente a la solución. Si claro, la hubiese otra forma elegido lo que estoy esta, haciendo es antiderivar todo el tiempo. Estoy antiderivando el polinomio. O si sea, que le elijo subo el grado. así, sí. Si elijo así, Ujú. sí. Si elijo así, no. Claro. Entonces, puede ser que haya alguna regla que me diga en situaciones particulares qué me conviene elegir. Una, como siempre, uno tiene en cuenta lo siguiente. Puede ser claro, como en este caso, en la práctica también les va a clarificar un montón de situaciones. En el caso donde no sea evidente, uno que puede hacer, bueno, plantea una sustitución y ve cómo al aplicar el método, cómo le queda planteado esta combinación y después aplica la otra opción y se fija y elige la que le resulta más fácil. Bien, el problema es que además acá en la integrando en realidad podría haber varias funciones, no solamente dos, y tenga que elegir U y B asociando distintas funciones. Ujú. Bien, que lo hace menos evidente cómo las tengo que asociar. Porque por acá, por ejemplo, podría tener un polinomio por una trigonométrica por una exponencial. Y entonces, ¿qué me conviene elegir o cómo me conviene elegir? Bueno, ahí ya deja de ser evidente. Entonces, bueno, puedo probar con varias opciones y ver si alguna me resulta más fácil cuál de estas dos elegir. Bien, pero bueno, como le digo, eso Llegamos depende a ver mucho de algo la así, práctica. profe, así con 3 ¿Cómo? opciones para elegir, que si llegamos a ver algo así ahora, o sea, después, en el No, ahora práctico. no. Aparte, habría que buscar algo en el libro porque si uno, en general, uno tira una combinación de funciones, generalmente no la va a poder resolver fácil. Tiene que Claro. estar muy bien armado el ejercicio para que uno más o menos intuya cómo las tiene que asociar y cuál es la elección que tiene que hacer para poder aplicar el método. Claro. Digamos, para que los ejercicios salgan tienen que estar bastante bien pensados, ¿sí? Y sobre todo eso lo van a ver ustedes en análisis 2. Porque acá, por ejemplo, uno en un ejercicio mueve una constante y en general el ejercicio no se complica. En análisis 2, en una integral, por ejemplo, en dos variables, mueve una constante y complica todo. Bien, entonces hay que ser cuidadoso. Entonces, generalmente, si uno tira un ejercicio sin pensarlo mucho, se puede meter en una situación complicada. Y Sí, no es en lo que una clase de queremos. práctica un profe decía que la mayoría de las integrales son humanamente imposibles de calcular. Sí, Por claro, eso, o sea, si claro. moves algo un poco ya se hace muy complicado calcular. Sí, seguro, pero eso está más o menos claro porque usted podría tener esto. Claro, Por ejemplo, usted podría tener una integral así. Integral, yo acá le pongo seno hiperbólico a la menos 1 de x al cubo más 2 sobre logaritmo natural de x cuadrado menos 3 diferencial x, y eso no, esto no tiene una forma, seguramente no va a tener ni siquiera una forma cerrada. claro. ¿Está bien? Sí, Entonces, eventualmente, si usted esto lo tiene que integrar en algún intervalo, lo va a hacer numéricamente, pero no se va a poner a buscar una antiderivada de eso porque no lo va a encontrar nunca. Bien. Lo bueno que después tienen análisis numérico que les simplifica la vida en un montón de aspectos. Muy bien, entonces, bueno, acá está resuelto el ejercicio, es básicamente lo que hemos hecho nosotros, y ahí llega la antiderivada o primitiva de la función integrante. Obviamente después ustedes derivan esta función para verificar que realmente les da esta función. Bien, y cuando ustedes tienen que integrar en algún intervalo, entonces lo único que tienen que recordar es que el producto, en el método de integración por partes, el producto de U por B también lo tienen que evaluar en el intervalo, que es el típico error cuando plantean el método. O sea, esta integral definida, en vez de igualarla a U por B en el intervalo AB, lo igualan a U por B menos esta integral definida. Entonces, cuando integran esto, les queda una función más una constante. Bien, y eso es un error porque esta es una integral definida, le tiene que dar una constante. Bien, por lo tanto, este producto lo tienen que evaluar en el intervalo. Bien. Muy bien, y podemos ver este ejemplo que es muy simple, está resuelto en el papel, lo vamos a hacer
perdón, está resuelto en la filmina, lo hacemos en papel para repasarlo, pero seguramente no han tenido mucho problema. Bien. Observen que en este integrando estoy viendo una sola función, logaritmo natural de x. Sin embargo, yo podría suponer que este logaritmo natural de x está multiplicado por la constante 1. Y entonces, una de las funciones es logaritmo natural y la otra función es la constante 1. Bien, entonces, ¿qué voy a elegir como u? Bueno, naturalmente como u voy a elegir el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de x lo sé derivar, pero no lo sé integrar. Bien, entonces, llamo u al logaritmo natural de x, el diferencial de u va a ser igual a 1 sobre x por el diferencial de x. Bien, por lo tanto, el diferencial de b va a ser igual a 1 por el diferencial de x, luego b es igual a x. Con lo cual, ¿a qué va a ser igual este integral? Este integral va a ser igual a, por el método de integración por partes, el producto de u por b, o sea, x por el logaritmo natural de x, evaluado en el intervalo 1, 2, menos la integral entre 1 y 2 de. En la integral original estaba el producto de u por el diferencial de b, en la nueva tiene que estar b por el diferencial de u. O sea que esto es x por 1 sobre x diferencial x. Bien, en definitiva, este factor cancela con este, o sea que esto es x por el logaritmo natural de x evaluado en el intervalo 1, 2, menos x evaluado en el intervalo 1, 2. Bien, evalúan y listo. En definitiva, ¿esto cómo lo pueden escribir? Esto lo pueden escribir como x por el logaritmo natural de x menos x evaluado en el intervalo 1, 2. ¿Bien? Evalúan y obtienen el valor de este integral. ¿Sí? Profe, lo que le decía ahora que estoy viendo, la regla esa que yo le decía que yo busqué, me parece que es justamente nada más cuando aparecen dos tipos de, Dos o tipos de sea, por funciones. ejemplo, dos tipos de funciones. Sí, es Exactamente, ahora, por probable. ejemplo, la logarítmica está antes que la algebraica, o sea, hasta ahora encaja todo lo que está haciendo. Creo que era Sí, para eso, para dos tipos de funciones, nada más. Porque ya es sí, verdad lo que dice seguramente usted, con tres se complica ya. debe tener polinómicas, trigonométricas, exponenciales y alguna logarítmica. Y la inversa también entendí. Ah, y alguna inversa. Ujú. Claro, puede ser. Sí, la que busqué yo empezaba así, era inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Así era, más o menos, así Sí, era, puede si no me ser. equivoco la regla. Sí, sí, puede ser. No lo he visto, pero seguramente. Bien. Bueno, acá está aplicado el método de iteración por partes. Bien, observen que obtenemos la misma expresión para la integral. Y en definitiva, acá está el resultado final, que es evaluar la función que nosotros encontramos en el intervalo 1, 2. Y nos falta, para terminar la clase de hoy, ver un poco de algunos casos particulares de la regla de L'Hopital. Entonces, tenemos este teorema que es muy interesante, que dice lo siguiente: si tenemos una función f que es continua en un valor b, y además el límite para x tendiendo a c de g de x es igual a b, entonces el límite para x tendiendo a c de f en g de x es igual a f en b. Recuerden que este límite es b. Bien, básicamente esta igualdad es equivalente a tomar que este límite, o sea, el límite de f en g de x, es igual a f evaluada en el límite para x tendiendo a c de g de x. O sea, es como si pudiésemos introducir el límite dentro del argumento de la función continua f. Y esta propiedad nos va a servir para poder encarar aquellos casos de indeterminaciones que vimos del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. ¿Bien? Muy bien. Entonces,
vamos a, bueno, tenemos acá un ejemplo interesante y este ejemplo en la parte de series o sucesiones a veces lo necesitamos. Bien, tenemos que calcular el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x a la x. Bien, entonces, bueno, vamos a intentar repetir con cierto detalle lo que está acá en la filmina. Bien, tenemos que calcular este límite. Bien, entonces, bueno, yo digo, supongamos que este límite es algún valor a que desconozco. Bien, entonces yo podría tomar el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. O sea, el logaritmo natural de este límite es igual al logaritmo natural de a. Y esto por un segundo lo dejo aparte. Este límite, o sea, el logaritmo natural del límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x a la x, ¿a qué va a ser igual? Observen que el logaritmo natural es una función continua en todo su dominio de definición. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de enunciar, el logaritmo de este límite lo puedo escribir como el límite para x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de x a la x. Bien, o sea, permítanme que vuelva un segundo al apunte. O sea, pasamos de acá a acá. Bien. O sea, de la derecha a la izquierda. Como vale la igualdad, la puedo ver y aplicar en cualquiera de los dos sentidos. Bien. Entonces, ahora, ¿a qué es igual? Esto es límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x. Observen que cuando x tiende a 0, este factor tiende a 0 y este factor tiende a menos infinito. Por lo tanto, esto es una indeterminación del tipo 0 por menos infinito. ¿Bien? Entonces, para poder aplicar L'Hopital, esto lo tengo que expresar del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Bien? Con lo cual, esto lo voy a reescribir como el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Bien, o sea, al logaritmo natural lo multiplico por lo divido por el recíproco de x. Bien, ahora, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a menos infinito y el denominador tiende a infinito. Por lo tanto, ahora tengo una situación del tipo menos infinito sobre infinito. O sea que ahora puedo aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital. Este límite es límite para x tendiendo a 0 por la derecha de 1 sobre x. Y acá tengo menos 1 sobre x cuadrado. En definitiva, ¿esto a qué es igual? Esto es límite para x tendiendo a 0 por la derecha de menos x. Bien, porque el cociente de estos dos me da x cuadrado menos x cuadrado sobre x. Bien, por lo tanto esto es menos x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, menos x tiende a 0. Bien, por lo tanto, lo que hemos visto es que el logaritmo natural de este límite, que era igual al logaritmo natural de a, era 0. Bien, o sea que lo que hemos probado, bien, es que este límite es 0. O sea que el logaritmo natural de a es igual a 0. O sea que el logaritmo natural de este límite es 0. Pero yo no quería el límite del logaritmo natural, sino yo quiero a. Bien, entonces, a es este límite que es el que yo buscaba. Entonces, si el logaritmo natural de a es 0, a, que es este límite, es e a la 0, que es 1. Por lo tanto, este límite es igual a 1. Entonces, en los casos donde yo tengo una indeterminación, como en esta, 0 a la 0, necesito aplicar logaritmo para poder bajar el exponente, bien, y poder, una vez que aplique alguna transformación algebraica, L'Hopital para salvar la situación. Bien,
Muy bien. ¿Qué es lo que vemos acá? Bien, acá está hecho el cálculo. Expresa el límite como este cociente, aplica el L'Hopital. Bien, observa que este límite es 0. Entonces, en definitiva, ve que al ser este límite 0, que era el del logaritmo natural, que era lo que nosotros habíamos llamado logaritmo natural de A, despeja, bien, y obtiene que el límite es 1. Bien, y con eso creo que terminamos la clase de hoy. Bien. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe, con este no. Bueno, después, como les dije, en la práctica seguramente van a tener algunos ejemplos parecidos para trabajar. Bien, véanlos con atención, pero los tres que son potencias se encaran de esta forma. Bien, utilizando logaritmo natural y la propiedad de que el logaritmo es continuo para poder bajar el exponente y llevarlo a alguna indeterminación de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien. Bueno, ¿consultas? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, Profe, el jueves que viene sí. volvemos a tener clases. ¿Cómo? El jueves que viene volvemos a tener clases igual que hoy. La semana que viene entiendo que sí. Lo que no sé si no vamos a tener clase el lunes. Ustedes el lunes a la mañana rinden algo, ¿no es cierto? No, pero ¿qué tal el recuperatorio de análisis? Y esto es análisis. Ah, entonces, Aunque usted no lo crea, esta materia es análisis. sí. No, confundí la fecha de los recuperatorios. Sí, a ver, déjeme ver un segundo, porque yo creo que acá tengo un papelito con un montón de cosas. La semana que viene es 29, tengo el lunes, no tengo anotado nada yo acá, pero puede ser que esté confundido. Bueno, en teoría, la semana que viene, el lunes, deberíamos tener clase como siempre. Supongo que vamos a tener clase el lunes a la tarde. Estén atentos. Cualquier cosa, hablo con el Pablo y que ponga un aviso general en el aula. Porque entiendo que solamente estas 2 semanas habíamos pasado de lunes a viernes por el tema de que habían tenido un parcial el lunes de la otra semana y este había sido feriado. Pero entiendo que ya la próxima clase es el lunes a la tarde. De todos modos, cualquier cosa le digo al Pablo que ponga un mensajito en el aula para que estemos atentos. Bueno, gracias, profe. Bueno. Profe, yo tengo una consulta, pero es más relacionada al práctico Sí. 5, un punto. Sí, En la sección 3, que es de funciones exponenciales, sí, el punto 2 es un problema sobre agotamiento del petróleo. sí. Que realmente no sé cómo plantearlo. No sé bien cómo plantearlo. A ver. No sé si lo tiene ahí a mano. Es en la sección 3, la sección de funciones exponenciales. El segundo ejercicio, que empieza diciendo agotamiento del petróleo. Funciones exponenciales. Sí. Agotamiento del petróleo. Exacto, ese mismo. Ese mismo, no Bueno. sé cómo plantearlo. Bien. Ahí lo que tiene que plantear es una ecuación diferencial. ¿La puede hacer, profe, un segundo? Eso. Gracias. Entonces, a ver, un segundo. Le dice que, bueno, P es la función
que le da ¿cómo decía el enunciado? Deme un segundo. Que quiero ver algo del enunciado para estar... La cantidad de petróleo que bombea en un pozo de Neuquén disminuye a razón de... P, entonces la cantidad de petróleo. Bien. Ujú. Bien, entonces esta es la cantidad de petróleo que se bombea. Sí, está en función del tiempo. Exacto. Bien. Y lo que le dice es que la tasa de cambio de la cantidad de petróleo disminuye a razón del 10% anual. O sea que acá el tiempo lo está midiendo en años. Eso Ok. le quedaría la ecuación diferencial. Y que P en 0 es P sub 0. Eso sería la cantidad inicial de petróleo. Entonces, ¿cómo es la solución de esta ecuación diferencial? Tenemos que, a ver, lo podríamos hacer a variables separables. Inclusive la resolvemos como vamos a aprender después en análisis 2. Solo que acá tengo que 1 sobre P por el diferencial de P es igual a menos 0,1 por el diferencial de T. O sea que integro y tengo que el logaritmo natural de P, P siempre es positivo, porque es una cantidad de petróleo, o sea que no necesito valor absoluto. Esto va a ser igual a menos 0,1 por T más una constante C. Por lo tanto, la cantidad de petróleo la puedo ver como E a la menos 0,1 por T más C. Esto es E a la menos 0,1 por T por una C por K, ¿sí? Llamémoslo así. Observe que esto lo puedo escribir como E a la menos 0,1 por T por E a la C. Bien, porque producto de potencia igual base sumo los exponentes. O sea, esto yo lo puedo ver como E a la menos 0,1 T por E a la C. Esto es una constante porque tanto la base como el exponente son constantes. Por lo tanto, lo llamo K. Bien, con lo cual tengo que la función va a ser igual a K por E a la menos 0,1 por T, donde esto está medido en años. Sí. Bien. Sí, era una lectura anual. Era Claro. una razón de 10% anual. Claro, si T es igual a 0, entonces P en 0, ¿a qué es igual? Es esta función evaluada en 0 que me da 1 por K. O sea que K es la cantidad inicial de petróleo bombeado. Por lo tanto, la función es P en T igual a P0 por E a la menos 0,1 por T. Bien. Es como el problema que sale en la primera diapositiva de funciones exponenciales. Claro, sí. Es el mismo modelo. Vale. Así Hablaba con del los petróleo es ese más también. fácil, me cuesta un poco plantearlo igual. Me cuesta pensarlo un poco. No, lo que pasa es que lo vamos a ver mejor en análisis 2. Acá está un poco mechado como para que vean alguna aplicación de derivadas integrales, pero digamos... Bien. ¿Qué tengo que Primero encontrar planteo un yo? diferencial como entrada. Tengo que plantear el diferencial. La derivada, o sea, la tasa de cambio instantáneo. Claro. Esta ecuación diferencial. Eso. Bueno. Claro, sí, es exactamente eso mismo. Eso. ¿Qué le dice el ejercicio? Que usted tiene que encontrar un determinado instante de tiempo donde P de T raya sea igual a la quinta parte de la producción original. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo evalúo esta función en T raya, P vale P sub 0 sobre 5. Entonces tengo que P sub 0 sobre 5 va a ser igual a P sub 0 por E a la menos 0,1 por T raya. ¿Bien? Sí. Entonces tengo que un quinto va a ser igual a E a la menos 0,1 por este T raya. Entonces, aplicamos logaritmo natural. Tengo que logaritmo natural de un quinto es igual a
menos 0,1 por t raya. Observe que el logaritmo natural de un quinto es negativo. Bien, por este negativo, porque es cuando menor que despeje, me va a dar el t positivo. Bien, como corresponde. Entonces, ahora, Sí, exactamente. tenemos que el t Claro, raya te que lo va a llevo al ser otro igual. lado, sí. ¿Cómo? No, sí, eso mismo. Lo que dijo usted, que el logaritmo de un quinto, a ser menor que 1, es negativo, Es pero como negativo. el otro también me dio Entonces, negativo, lo vuelve este es un positivo. décimo. O sea que acá tengo menos 10 por logaritmo natural de un quinto. Claro. Eso ahí era la razón de crecimiento, la razón de disminución. Claro, tiene que pasar esta cantidad de años, que es un número positivo, porque este negativo, por este negativo me va a dar positivo, para que la producción de petróleo se reduzca a la quinta parte. Y observe que esto no depende del P0. Claro. Bien. Claro, el P0 es como un dato inicial para armar la ecuación. Claro. Tal Claro, pero cual. después lo que se va modificando no depende de la cantidad inicial. No. En este caso Claro. no. Entonces, usted lo que podría hacer ahora es dar un P0 cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, 50.000, reemplazar este valor en la ecuación diferencial y ver que le da 10.000. O sea, se redujo Claro. a la quinta parte para verificar que está bien. Claro, y por eso no te da ningún dato el ejercicio del P sub 0, porque no es No, relevante. porque no es relevante para este problema. Para otros problemas tal vez sí sea relevante, pero para este no. Entonces, profe, este tipo de ejercicio, ¿qué es lo que tengo que saber? Si ahora no van a pedir mucho de Mire, como le dije, está como una aplicación de la parte de cálculo diferencial e integral. Si le piden un ejercicio, generalmente le dan las... A ver, mire, vamos a ver, déjeme un segundo. ¿Esto estaba en la clase 20 o en la 21? En la 21. A ver, ahí me fijo. No, en la 20. Cambio exponencial. En la 20. Estaba en la 20, sí, exactamente, en Bien. la 20. ¿Qué creo yo que va a pasar si aparece en algún parcial o en algún... Le van a dar la ecuación diferencial y le van a dar los datos. Y entonces usted tiene que, a partir de los datos, o porque como nosotros no hemos, digamos, o le va a dar un problema donde ya tiene la solución. Bien, porque el problema que tenemos con estos ejercicios, Claro, sí, como en el anterior, como en el de claro, la ley de enfriamiento, claro, que y también entonces está en el práctico. a usted le da la solución y eventualmente tiene que reemplazar los datos y obtener información, pero no le vamos a pedir que le resuelva porque no hemos visto los métodos de resolución. Claro. Claro, el de ley de No he enfriamiento era más visto, fácil, porque es verdad, te da como ya la ecuación y te piden claro, datos, te da otros claro, datos, sí. acá ya está la solución de la ecuación diferencial y le pide que averigüe u obtenga cierta información a partir de algunos datos del problema, pero no le vamos a pedir más que eso. En análisis 2, eventualmente le pueden dar un problema y usted tiene que plantear la ecuación diferencial, resolverla y obtener información a partir de la solución. Pero eso en análisis 2 cuando hayamos aprendido a resolver estas ecuaciones diferenciales. Ahora no las sabemos Okay. resolver. Por lo tanto, Claro. mucho no se les puede pedir. Y por Como le ejemplo, dije, esta parte en específico me costó entenderla. O sea, no sé si podría ahora poder plantear una ecuación así. La puedo no, entender. más vale, porque digamos, como le digo, es algo que está mechado como una aplicación, pero no es algo central para nosotros. Sí. Tenga Bueno, está bien, idea entonces de qué se me quedo trata, tranquilo en ese pero sentido. Es entenderlo y saber sí, cómo utilizar los datos que me den. claro. Claro. Pero bueno, como usted observa, los ejercicios son muy, muy simples, pero el del petróleo es un problema, porque claro, como no sabemos resolver las ecuaciones diferenciales, más allá de que usted pueda plantear con un poco de suerte o de ahínco de trabajo la ecuación diferencial, después no hemos visto los métodos de resolución, entonces podría ir al libro, leer, fijarse, pero digamos, como Claro. digo, no es central para nosotros en la materia. Lo vemos como una aplicación como para que ustedes conozcan y después en análisis 2 sí lo vamos a ver con mucho más detenimiento. Ok. Muchas gracias, profe, era eso entonces. Me De quedo tranquilo. nada, quédese tranquilo.
Bueno, ¿alguna otra consulta o vamos terminando? Bueno, si no hay más consulta, vamos terminando. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Tenga un buen día. Ya, profe, nos vemos. Igualmente, feliz fin de semana. Nos vemos en algún momento. Cuídense.